Entre las aterradoras leyendas que narra a mi viejo amigo el velador Julio César, existe una que le fue contada por un electricista que fue a cambiar la instalación de la escuela donde trabajaba, contándomelo del siguiente modo. Según él, ahora cobraba sentido el cúmulo de leyendas escalofriantes de espectros y aparecidos que habitaban en las escuelas, desde las intensas experiencias paranormales hasta las historias que nos quitan el sueño en medio de una fascinación inquietante. Y sí, le estaba ocurriendo en ese momento. Temblaba de pies a cabeza, abrazado del barandal, mientras sentía cada vez más cercanas tales presencias. En aquel año estaba comenzando su negocio de instalaciones eléctricas y en ocasiones el trabajo escaseaba. Y debía rebajar sus ganancias con tal de quedarse con proyectos, y a veces también prometía más de lo que podía cumplir y se metía en problemas con los plazos para terminar dichos proyectos. Y en ese momento lamentaba con toda su alma haber dado un presupuesto tan absurdo como el que calculó, metiéndose en situaciones como la que sufría en aquel momento. Aterrorizado, con los ojos cerrados y lágrimas resbalando por sus mejillas, este 24 de diciembre, con un frío que laceraba su cuerpo y su espíritu lastimado por aquellas presencias que se acercaban. En ese momento comprobaba que sí, podía experimentar los fenómenos extraños en carne propia. Había llegado temprano para acabar a mediodía con su trabajo en aquella escuela, para poder retirarse y convivir con su familia en aquella fecha tan entrañable. Al principio eran lejanos sonidos que con toda facilidad podían confundirse con los ruidos de la calle. Pero al pasar por los salones, curiosamente se sentía intranquilo. Aquel lugar inquietaba por ser un espacio extraño en su soledad y por ser imponente en su tamaño, porque sí, se dicen muchas cosas de las escuelas, leyendas de fenómenos que todos los que interactúan en ellas mencionan o dicen haber experimentado, porque las escuelas son lugares mágicos en donde la imaginación de los niños se despierta y desarrolla. Cerca de las 2 de la tarde se dio cuenta que no podía terminar con su labor y debía continuar para no regresar al día siguiente, y debía hacerlo rápido para poder llegar a tiempo para la celebración de Nochebuena, pero sobre todo porque en las condiciones en que dejaba la instalación eléctrica no podía encender la iluminación y era impensable dejar la escuela a oscuras por la noche. Las horas avanzaban y su angustia crecía. Las 5 de la tarde en esa época del año anuncian una noche temprana, demasiado prematura, y no quería permanecer en la escuela de noche. Solo de pensarlo sentía el pánico crecer en su mente. Mientras caminaba por los salones en medio de la semipenumbra, sintió que sus sentidos se agudizaban mientras, volteando furtivamente, vio que una puerta estaba abierta. No podía ser. Los directivos eran muy rigurosos con la seguridad del edificio y jamás descuidarían el dejar una puerta abierta, sin contar el hecho de que había pasado varias veces por ese pasillo y siempre la puerta estaba cerrada. Así que decidió atrancarla para asegurarla y para asegurar su paz, al no presenciar un salón oscuro abierto. Así que tomó el manilar de la puerta para jalarlo, pero un evento que creyó hasta ese momento no solo imposible, sino alejado totalmente de la realidad, se presentaba ante sus ojos. Con un leve rechinido, casi como un suspiro, una banca comenzó a moverse lentamente hacia la izquierda, mientras presenciaba aquello sin poder mover un milímetro de su cuerpo, consumido por el pánico. Pero ¿cómo era posible?
Aquel objeto se posicionaba junto a la banca de al lado poco a poco y se detenía mientras la silla del maestro se recorría hacia atrás como si algún docente que no podía ver fuera a levantarse de su lugar, y entonces la puerta se cerró violentamente lastimando su mano y empujándolo hacia afuera en el más absoluto desconcierto que lo regresó a la realidad, e intentó correr por el pasillo, pero sus pies, sin la menor coordinación, se cruzaron entre sí y lo hicieron caer de bruces en el duro cemento, mientras escuchaba decenas de risitas de burla provenientes del salón frente al cual se encontraba, y sin poder creer lo que le sucedía, se levantó como pudo y reanudó la huida, topándose en paredes y rejas, mientras cada vez se sentía más inmerso en un imposible ambiente estudiantil, donde escuchaba un maestro inexistente realizando el pase de lista de una forma queda y persistente, gritos, charlas, bromas, ruido ambiental de salones de clases y el impactante movimiento de un balón de básquetbol que avanzaba perdiendo el impulso mientras completaba su trayectoria a escasos metros de sus pies, y como pudo continuó corriendo hasta el final del pasillo, donde, movido por el instinto, se volvió para ver hacia atrás, encontrándose con la delirante presencia de decenas de estudiantes que, flotando, interactuaban con total normalidad, y algunos de ellos avanzaban por el pasillo hacia él, mientras parecían hacerse comentarios en secreto. Debía bajar los escalones al piso inferior, pero le resultó imposible. Su estado de ánimo alterado le provocó mareos que le impedían seguir avanzando, e inclinándose casi hasta el piso, se abrazó de la fría reja de metal mientras sollozos que contenían una violencia que desconocía afloraban a su garganta, y cerró los ojos inundados en lágrimas al ver que las presencias se acercaban cada vez más, rodeándolo, y no supo más. En medio de microimágenes que se proyectaban en su mente, sintió que su cuerpo era elevado, mientras varias voces de desconcierto y apuro se cruzaban entre sí, y algo frío y sólido cubría su boca, aliviando de inmediato buena parte de la angustia que sentía, mientras los fuertes dolores de cabeza se atenuaban casi hasta desaparecer. Y pudo abrir un poco los ojos, que de inmediato fueron lastimados por la luz intensa de 4 lámparas de halógeno que se proyectaban sin clemencia sobre su rostro. Y un frío lacerante lo congelaba mientras el viento entraba con fuerza por el abierto par de puertas del vehículo de emergencia, desde donde con gran esfuerzo dirigió la mirada y pudo distinguir docenas de rostros adolescentes que en la bruma lo observaban desde los vacíos salones en medio de la nieve que, comenzando a caer, los dejaba sumergidos en la inmensa oscuridad de una escuela solitaria. Gracias por escuchar este relato. Suscríbanse y, como siempre, que descansen.